Caravana hizo un trabajo de un mes aproximadamente en el cual fueron a varias regiones del país y creo que hubo como un común denominador en las diferentes regiones asociado como a la presencia y el recrudecimiento de esta presencia de distintas estructuras y grupos paramilitares. Esto de alguna manera ya se tenía mapeado desde el gobierno y esto también representa algún tipo de reto para el proyecto de la paz total. Pues lo primero es expresar mi valoración muy positiva por este esfuerzo, que sin lugar a dudas aquí se han hecho muchas misiones y caravanas, y presencias, pero veo que es un esfuerzo sostenido en el tiempo, que ha tenido pues una duración considerable, un número de integrantes también, 187 representantes de distintas organizaciones nacionales e internacionales, y que ha recorrido varios de los territorios que en este momento presentan un cuadro, digamos, más preocupante. Evidentemente, en esos lugares hay unos enfrentamientos entre distintas fuerzas, pero la dinámica de los medios de comunicación, de lo que se ha impuesto hegemónicamente en el mundo político, de la opinión pública, es que pareciera ser que solamente existen algunos. Y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Acaba de ocurrir un paro armado en Chocó. Los medios de comunicación han señalado pues, que esa responsabilidad está encabezada del Ejército de Liberación Nacional. Pero pareciera ser que no hay nadie más en el territorio, causando una serie de situaciones de mucho riesgo y peligrosidad a la seguridad de las comunidades, como es el Clan del Golfo. Entonces creo que lo meritorio de esta iniciativa es que pone bajo el reflector ese otro aspecto silenciado, invisibilizado de lo que está pasando en el país y en los territorios. Ya que usted menciona el Clan del Golfo, pues justamente hace poco el gobierno anunció el inicio de las conversaciones con el Clan del Golfo, como qué se podría esperar de un proceso de negociación que para muchos pues resulta complejo pensarlo teniendo en cuenta como los enquistados que pueden estar estos grupos también como con la clase política, por ejemplo. Pues ahí hay precisamente una muy importante discusión y compromiso que deben adquirir si es que aspiran a tener algún tipo de beneficios jurídicos, porque este es un proceso que gira en torno a lo que el gobierno ha llamado un diálogo, no una negociación de carácter sociojurídico, y es que haya verdad. Comencemos por ahí. ¿Quiénes están comprometidos con ese accionar? ¿Cómo es posible que una estructura tan poderosa esté presente en 21 departamentos del país, como ellos lo han proclamado, controlando economías ilegales que tienen un impacto considerable en cada uno de sus territorios y que pareciera ser que no están, que no existen, que no se judicializan, que no tienen vínculos con el resto de la sociedad y concretamente con sectores muy poderosos que hay en esos territorios? Comenzando por la justa inquietud y pregunta de la fuerza pública en esos territorios. ¿Qué está haciendo? ¿Los está combatiendo? ¿Está combatiendo a todas las estructuras de la misma manera? ¿O hay algún tipo de situación selectiva que se está aplicando? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, espero que así lo sea, en el cual las víctimas, la sociedad puede interpelar a esa estructura tan poderosa y si tiene una voluntad genuina de avanzar en un proceso de desmantelarse como estructura, pues que lo demuestre con hechos. Justo lo que usted menciona, varias de las comunidades que se visitaron en la caravana denunciaban la connivencia del actuar entre diferentes grupos paramilitares con el ejército, por ejemplo, pensando como, o mirando hacia un futuro como de construcción de paz en los territorios, ¿qué lugar podría tener la discusión por la doctrina militar, por ejemplo? Yo creo que es muy importante que esa discusión se siga, no es nueva. Si ustedes han visto en estos años, en el país hemos generado una serie de hechos, sobre todo las víctimas han generado una serie de hechos que han ido permitiendo una discusión cada vez más franca sobre estos fenómenos.
la parapolítica fue un momento crucial, como lo fue también los juicios que se han hecho dentro de determinados sistemas de justicia transicional, pero también en otros países, por ejemplo, y también en la justicia ordinaria en Colombia. Así que hemos venido avanzando en esclarecer esos fenómenos. Y la fuerza pública, por supuesto, le compete esta discusión, pero también, porque la fuerza pública ha sido cuestionada sin duda alguna, hay otros poderes que no. Digamos, más allá de oficiales que hayan estado involucrados en esto, sin lugar a dudas, la pregunta es no solamente quién dio la orden desde las posiciones más encumbradas de las fuerzas militares, sino del poder político y económico. Hay que recordar que en los procesos que se hicieron en justicia y paz, hay una compulsa de copias de miles de casos para que empresarios, gente que está muy ligada a grandes negocios, grandes explotaciones de recursos naturales, respondan. Y esa compulsa no ha tenido ningún efecto. Ha tenido que ser en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, con el caso de la multinacional Chiquita Balas, que aparecen esas responsabilidades. Entonces, por supuesto que está pendiente esa discusión con los militares. Yo espero que esa sea una discusión abierta, franca, constructiva, como también con otros sectores que se han lavado literalmente las manos. Pensando como en próximos escenarios de diálogos, por ejemplo, con actores armados, y teniendo en cuenta como el papel que ahorita están jugando las disidencias de las FARC en los diferentes territorios, y también las denuncias que las comunidades han hecho frente a el accionar de las disidencias de las FARC, como qué aprendizajes podría traer el proceso que se hizo con las FARC en su momento y que pues resultó como en lo que ahora vemos. Yo creo que son dos momentos distintos. Con las FARC había una agenda, se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo fue incumplido en muchos de sus aspectos. Hubo una parte de esas estructuras de las FARC que no entraron al proceso y que se apartaron, especialmente en los llanos orientales, y otras estructuras que se descompusieron en el negocio del narcotráfico, hay que decirlo claramente. Entonces, allí hay que hacer diferencias y hay que entender claramente qué representan cada una de esas estructuras y si están abordando de manera seria un proceso de paz. Un problema que ha surgido es el asesinato sistemático de quienes firmaron el acuerdo de 2016. Ya la cifra va en 400, prácticamente 50 personas. Bueno, al parecer, buena parte de esos asesinatos se están cometiendo por parte de esos grupos. Lo que está pasando con los movimientos sociales, que están siendo no solamente amenazados, el asesinato de los líderes sociales, sino hay un proceso de sustitución forzada de los movimientos sociales. Hemos visto que en ciertos territorios aparecen de la nada nuevos movimientos que se proclaman como los movimientos históricos en su territorio y que le dicen a quienes han defendido los territorios desde, digamos, incluso centenares de años, como es el caso de los pueblos indígenas, que ya no es el momento de estar allí, que ahora viene una nueva organización que debe reemplazar, como si fuera una cosa natural, a las organizaciones que tienen una tradicional resistencia. Entonces, eso también tiene que ser parte de ese diálogo. Y con el ELN, por supuesto, también tenemos un diálogo. Un diálogo que también pasa por responsabilidades, por diseño de una participación que está ahí, y hemos convocado al ELN a que nos sentemos a la mesa a avanzar en esa agenda. Digamos, teniendo en cuenta el contexto actual y que igual su accionar es diferente en muchos lugares, ¿cómo cree usted que sería la manera de nombrar estos grupos? No sé, yo creo que esa es una discusión que tiene relevancia para algún tipo de propósito, pero quiero partir de la consideración de que el paramilitarismo desde el año 2018 se convirtió en una figura constitucionalmente prohibida.
año 2018 agregamos a la Constitución un artículo a raíz de los acuerdos de paz que se hicieron en el 2016 que prohíbe claramente cualquier forma de apoyo, connivencia, financiación, justificación de estructuras que funcionen reemplazando al Estado, especialmente en las funciones de control, de orden público y también de monopolio de las armas. Entonces, ¿qué nombre les vamos a dar? Podemos ver. No, hay distintas generaciones de este fenómeno. Una que tuvo lugar a mediados del siglo pasado, cuando comenzó la violencia y que recibió un nombre, digamos, muy colombiano, se le llamaban los pájaros o los chuladitas. Bueno, se fue una expresión de ese fenómeno en ese momento, pero después vino una legalización de las estructuras paramilitares durante la década del 60 y posteriormente ya la conformación de estructuras internas en las fuerzas militares que operaban de manera subrepticia, soterrada, luego la conformación de ejércitos paramilitares, la parapolítica, la paraeconomía. Ahora tenemos estas otras estructuras que evidentemente, pues ahí hay que encontrar qué continuidades y qué discontinuidades tienen con esa tradición, pero que juegan un papel, sin lugar a dudas, pues violatorio de los derechos de la población, de coerción, de implantación de un control en los territorios, de ejercicio de sistemas para lograr acumulación de riqueza o de poder político. Ya nos venimos aquí al presente. Usted ha sido un gran defensor de el cese y los ceses al fuego con los actores armados en el marco de los diálogos o de las negociaciones. Primero pues quisiera preguntarle si lo sigue siendo. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que sí. Listo, si quiere profundizar ahí. Sí, por una razón muy sencilla. Es decir, algunos creen que eso es un problema que tiene que ver con una metodología de negociación, que es mejor, más conveniente en cierto momento de los diálogos para presionar a quien está sentado en la mesa del otro lado, declarar o no declarar los ceses al fuego. Pero la realidad es que ahí no hay una concepción ética del problema. Para nosotros ese no es un asunto meramente de un método de negociar, son las comunidades las que están ahí de por medio. Y hoy ha cambiado el panorama. Hoy no es solamente el Estado enfrentado a unos grupos, sino que hay un múltiple enfrentamiento de distintos factores que muchas veces termina convirtiendo a la población en su víctima predilecta. Antes, claro que sí ocurría también, pero hoy ese fenómeno es todavía más frecuente. Entonces se ha creado un mito en el sentido de decir que los ceses al fuego lo que hacen es fortalecer los grupos armados y que lo que hacen es maniatar a la fuerza pública, pero todo nos indica que esa es una falsa premisa. Y la manera de demostrarlo es que durante el anterior gobierno, en que no hubo ningún cese al fuego, esos grupos crecieron de manera exponencial. Es más, muchos de esos grupos crecieron sin que hubiera diálogos, porque el gobierno anterior no hizo ningún diálogo de paz. Entonces, vemos que esa afirmación es un mito, es una falsificación de la realidad. Que las fuerzas militares deben combatir, proteger a la población en nuestro gobierno bajo unos preceptos en los cuales privilegian la vida y la protección de la vida, sin duda. Pero decir que el cese al fuego es el culpable, o digamos el factor culpable de que los grupos crezcan en los territorios, no creo yo que sea una explicación correcta. Esos grupos están creciendo porque hay unas economías, porque hay unas connivencias de distinto tipo, no por el alto al fuego, sino intencionales y que han terminado en lo que estamos viendo en muchos territorios. Algunos procesos de diálogo, por ejemplo, como los del ELN, han contemplado como el tema de los alivios humanitarios en algunas regiones puntuales del país. ¿Qué papel cumplen? O sea, luego igual de tener conversaciones con
las personas con las que he conversado esta mañana, ¿qué papel considera usted que pueden cumplir en términos de importancia estos alivios humanitarios? Yo creo que son en muchas circunstancias las acciones humanitarias en general, no solamente los alivios, sino las dinámicas de muy diverso tipo, indispensables. Y muchas comunidades, incluso hay movimientos en Colombia que están por esas acciones humanitarias. Y eso en ciertos contextos es fundamental. Pero más allá de eso tenemos que dar pasos que nos saquen del simple, digamos, alivio o distensionamiento humanitario y pasar a las transformaciones de los territorios. Nuestro énfasis, y esa es una discusión que hemos tenido con el Ejército de Liberación Nacional, pues no es solamente en realizar tal o cual acción puntual que pueda limitar hostilidades, limitar fuegos, sino que pasemos a resolver las causas. Y eso es posible mediante acciones de transformación. Ahí en el acuerdo que tenemos con el ELN hablamos de 8 zonas críticas en las que se deben implementar transformaciones tempranas, que son más eficaces que el simple alivio humanitario. Luego de este espacio, ¿con qué se va de acá? O sea, ¿qué reflexiones? Bueno, primero con un gran interés por conocer el informe que ha sido resultado de este trabajo, porque seguramente va a mostrar una serie de datos, de situaciones que están pasando inadvertidas y que intencionalmente están siendo silenciadas. Yo he podido estar en el sur de Bolívar, he estado en el Bajo Cauca, he estado viendo lo que ocurre en Arauca, en Catatumbo, en Chocó. Y las impresiones que tengo de todos esos territorios es que allí hay una acción de silenciamiento. Es decir, no es solamente la violencia que está sufriendo la población, sino también una intencional distorsión de lo que está pasando. Es decir, demostrar que ahí solamente hay ciertos aspectos de violencia, ciertos aspectos de conflicto armado, pero no otros. Entonces creo que este va a ser una herramienta muy importante. El diálogo que hemos tenido con los integrantes de la caravana es sobre el contenido, pero también sobre cómo vamos a presentarle esto a la sociedad colombiana para que tenga un impacto. De nada sirve si este valioso trabajo que se ha hecho con las comunidades pasa sencillamente, digamos, por debajo de lo que debe ser una presentación muy seria, tenga un impacto político.